Bueno, Delfina, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV. Muchísimas gracias a vos, Mauro, por invitarme y por el espacio. No, por favor, un placer, tenía muchas ganas de hablar con vos. Voy a estar hablando con Delfina Giana. Acá muestro su flamante libro recién salido, ¿no? Prácticamente experimentos fallidos para componer algo pequeño y propio. Ahora después nos contarás o me contarás por qué ese nombre. Pero antes de hablar de este poemario, que la verdad que me gustó mucho, lo súper recomiendo, publicado por la gente amiga de Halley Ediciones. De paso, le mando un beso grande a mi amiga Mariana Kruk, que es la editora de Halley. Pero antes de hablar del libro, contá un poquito cómo se dieron tus comienzos con la lectura. Bien, bueno, en un principio cuando estaba en el secundario, justo también estaba con orientación en letras, así que leía un montón en ese entonces, un poco por obligación, pero también ahí se despertó la curiosidad, que gracias a terminar ahí el secundario, después cuando terminé el secundario y empecé a viajar un tiempo y la facultad cuando empecé también con comunicación social, ahí me di cuenta del placer que tenía hacia la lectura, sobre todo en los viajes, tanto en colectivo como también en los viajes cuando me iba de vacaciones, y ahí empecé a encontrar un refugio en los libros, y de hecho justo hoy para la entrevista también también me empecé a preguntar, ¿no?, cómo había empezado mi interés, y justo me acordé un poema que un maestro en el secundario nos dijo: a ver, elijan un poema de Borges y apréndanselo de memoria. Y yo en ese momento era, ¿para qué aprenderse un poema de memoria? Imagínate, plena adolescencia. Y justo hoy volví a leer ese poema que se llama Son los ríos, y que siempre, ¿no?, uno vuelve con el tiempo a leer esos libros que a veces en el secundario pasaban desapercibidos. Y bueno, vuelvo también a reafirmar también este placer que está vivo y despierto en mí también hacia la literatura. Pasa mucho, ¿no? Esto de volver a libros y por ahí resignificarlos, ¿no? Le encuentras otro sentido, por ahí hace muchos años o te aburrían un poco y de repente después, ¿no? Toman otro valor. Y el tema de, por ejemplo, la escritura, ¿cómo llega a vos? ¿Qué fue lo primero que empezaste a escribir? ¿Poesía? ¿Narrativa? Bien, bueno, lo que es la escritura me encontró en pandemia. Estaba viviendo sola y empecé a leer y sobre todo a releer, ¿no? Hablando también del poder de la relectura, de los libros que tenía en la biblioteca, y me empecé a encontrar con la poesía desde un lugar que nunca antes me había encontrado, que es de disfrutar y decir, yo también podría jugar a escribir, ¿no? Poesía, ¿por qué no? Como que me puse en ese lugar del juego. Estaba leyendo justo un libro que le tomé prestado a mi padre de su biblioteca, que se llama Antología de la Poesía Surrealista, y dije, ay, puedo empezar a jugar. Y ahí como que empecé a tomar como un juego la escritura, y empecé a darme cuenta de que era algo que me generaba mucho placer hacer en mi día a día como un juego, y ahí se me abrió todo un camino y empezar a encontrar, sobre todo a poetas argentinos, de encontrarme, esto también es poesía, ¿no? Porque yo también la poesía la tenía también ahí del secundario, como que solo algunos pocos, ¿no?, podían escribir. Y la verdad, por suerte, me encontré con un montón de personas que escriben actualmente que lo hacen mucho más ameno a que todas las personas podemos empezar a escribir poesía. Algo más también hablando de lo contemporáneo. Sí, 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 sí. Y recordás, bueno, lo primero que escribiste. Sí, bueno, lo primero que escribí fue la, la primera versión de En medio del baile, que es uno de los poemas del libro, donde empecé a eso, ¿no? Como a escribir y a jugar con los versos y con las imágenes, y obvio después, por suerte, gracias a la mirada de Gus, que después también se convirtió en mi maestro también actual de escritura, y la mirada de otras personas que lo fueron leyendo, se fue transformando. Pero empezó así, como un juego. De hecho, en ese entonces, cuando empecé a escribir, también empezaba a escribir palabras que me llamaban la atención de libros como disparadores. Entonces ahí se empezó también a armar todo el juego de la poesía. Y bueno, nombrabas a Gus, estamos hablando de Gustavo Yuste, gran escritor, un amigo, ahí le mando un abrazo grande si es que ve en algún momento la entrevista. Eh, También, bueno, gran profe, ¿no? Tiene muchos alumnos ahí de poesía.
Contame, bueno, ¿cómo fue esa experiencia de hacer taller con Gustavo Yuste? ¿Cómo se fue dando el proceso de escritura del libro? Que muchos de los poemas los escribiste ahí, ¿no? O los trabajaste ahí. Totalmente, sí, bueno, al día de hoy sigo con el taller de búsqueda, la verdad es que semana a semana siempre le agradezco un montón porque realmente en cada encuentro como, viste esos momentos donde necesitas después de un encuentro quedarte un poco en silencio para ver y sentir todo lo que acaba de pasar y sobre todo también cómo se va transformando lo escrito, ¿no? Y valorar la mirada y la lectura de otras personas, para mí eso es algo que, y confiar, ¿no? Sobre todo en que las otras personas, es ahí donde se produce el juego también, sobre todo de cuando uno escribe. ¿Y qué sugerencias, por ejemplo, que tengan que ver con el poemario, recibiste que te parecieron fundamentales, ¿no? De él. ¿Estás haciendo taller individual o grupal? Ahora estoy individual, sí, sí, individual, taller de online. Ahí la virtualidad también aportó eso de poder empezar en la virtual, en el momento de la pandemia, el taller y seguir de esa manera. Sí, sí, sí. Y bueno, contame cómo fue ese trabajo de escritura con el taller, con él. ¿Cómo buscaste el momento de... ¿En qué momento sentiste que tenías un libro? Bueno, en realidad cuando le contaba a Gus, como bueno, tengo ganas, como que tengo estos poemas y de pronto quizás es algo, o sea, podría ser un libro. Yo en ese entonces como no entraba en mi cabeza la posibilidad de escribir un libro, como que para mí era realmente un sueño. Me acuerdo que en pandemia mi amiga que ilustró el libro, que de hecho la súper recomiendo, se llama Eugenia Hernández, le decía, amiga, bueno, escribí Puedo mostrar. esto, por Una, favor, porque es bueno, muy bellísimo. buena etapa de Eugenia Hernández. Bueno, felicitaciones también, ¿no? Sí, y bueno, y de pronto ahí con Gus empezar a transformar, bueno, limpiar mucho, ¿no? De ese yo que a veces aparece mucho en la poesía, a que aparezcan más imágenes. Bueno, como también siempre retoma también Gus en los talleres, ¿no? Todas las técnicas que sirven para escribir, sirven para la vida, que me parece que también es de un poema de Fabián Casas o de un ensayo de él. Y realmente tomo mucho eso porque todo lo que Gus transforma y observa y me pregunta de los poemas, después es algo que bueno, se convierten en lo que es actualmente el libro y sobre todo le da un sentido a quien lo interpreta, ¿no? Esto de abrir el sentido, ¿no? Que los poemas siempre también puedan dejar esa cuota de interpretación que al fin y al cabo para eso están. Bueno, y siempre pasa eso, ¿no? Viste que siempre el lector completa lo que es narrativa la historia. Bueno, en los poemas también, por ahí estás escribiendo algo que por ahí no te pasó a vos, pero te van a preguntar, ¿te pasó esto? Bueno, eso es muy común, ¿no? Cuando la gente empieza a leer que es autobiográfico y que no. En el momento de escribir, ¿cómo te manejas? ¿Trabajás mucho con las imágenes? ¿Por ahí con situaciones o temas de los que querés hablar? En realidad ahí depende mucho también, bueno, si es poesía o si estoy escribiendo algo más como un relato, pero lo que es poesía sí quizás parto de alguna experiencia o de alguna imagen que me llama la atención y ahí es donde gracias a Gus me pregunta, bueno, pero ¿qué te pide el poema? ¿No? Perdete en el poema. Y es ahí donde tengo que dar ese espacio, esa distancia para poder empezar, ¿no? A través de distintas técnicas, a distintas herramientas a poder jugar con el poema y abrirlo, ¿no? Un poco más a través de o más imágenes o hacer alguna analogía. Así que ahí también, por suerte, ahí empieza el juego. ¿Y cuál fue el criterio que empleaste para elegir los poemas? Imagino que tuviste muchos poemas y ahí, bueno, fuiste decidiendo, ¿no? ¿Qué queda y qué no? ¿Buscaste algún tipo de conexión, de algún hilo, algún tema en común? Sí, en realidad el baile y la corporalidad en sí es algo que justo a estos poemas los unía, ¿no? Esta idea del cuerpo como algo que siempre está en movimiento y transformándose y hay como ahí una historia a través de la corporalidad que creo que también se va uniendo con las distintas historias que van apareciendo en los poemas y creo que eso fue como ese hilo conductor que lo fue uniendo también a los poemas para que los encuentren en este libro. Bueno, hablaste del tema del cuerpo, ¿no? Lo dijiste por ahí un par de veces, y bueno, vos sos profe de yoga. También, ¿no? A veces uno termina con esas obsesiones
¿no? Escribiendo de temas que por ahí a uno le gustan mucho, hasta por ahí sin darse cuenta. Eh, ¿En qué momento sentiste, ¿no? que lo que escribías era publicable? Digo, más allá de lo de sentir que es un libro, ¿no? Uno cuando escribe, hay mucha corrección atrás, no hay mucho encima. Ahí, me imagino que te debe pasar, porque le pasa a todo el mundo. Hay días que uno sale muy contento con lo que escribe y hay días que no. Pero ¿en qué momento sentiste, ¿no? Como que esto te estaba cuadrando para decir, bueno, armo un libro? Bueno, primero que todo, ¿no? Tener un espacio y confiar también, ¿no? En lo que uno hace, ahí me parece que, y la constancia, ¿no? Como para mí esta cuestión de que si todos los días querés escribir, entonces sos una persona que escribe, ¿no? Y sacarse esta imagen de, no, no soy una Claro, escritora, no, bien, no, bien. no, sos una persona que escribe porque, claro, porque te genera placer, entonces siento que ese fue como el puntapié inicial y después para que estos poemas sean libros o pude como también observarlo cuando le dije a Busqué, me parece que de pronto esto que fuimos trabajando podría ser un libro y Gus ahí también me abrió la posibilidad y empezamos a charlar también ahí del mundo de las editoriales y empezar también ese camino y que fue también, ¿no? Como es otro momento, ¿no? Cuando uno escribe, edita y después manda editoriales. Donde, bueno, también eso, fue como leerlo mucho también antes, ¿no? Lo imprimía, de pronto me empecé a encontrar leyendo los poemas en conjunto, entonces también todo ese proceso. Sí, hay mucho trabajo de corrección siempre, y también, como decís, ¿no? Hay un proceso que es el de búsqueda editorial, que es otro proceso que también es arduo. No solo alcanza con escribir, ¿no? Sino después es otro trabajo buscar editorial. ¿Cómo se dio tu llegada a Halley? ¿Cómo fue, bueno, que llegaste a publicar por la editorial? Bueno, ahí primero también nuevamente aprovecho para agradecerle a Mariana porque desde el día cero que yo ahí le mando a ella el manuscrito del libro y a la semana ella me respondió dándome como una devolución donde me decía que tenía ganas de publicar el libro y así fue donde al mes, bueno, ella armó la prueba de galera, me la compartió y fue todo un proceso muy, muy artesanal y muy amoroso. Como en ese sentido, la verdad es que para mí fue sinceramente muy emocionante. O sea, el día que Diana me respondió ahí el mail y hoy después lo pude pasar a buscar por la editorial. Todo el proceso fue, la verdad es que hermoso. Bueno, hablas de esto, ¿no? De que es muy movilizante, y para una persona que publica su primer libro, hay un momento que es increíble, obviamente, cuando te dan el ok de una editorial, pero para mí el mejor momento es cuando te llegan los ejemplares. ¿Cómo fue ese momento en el que recibiste por primera vez tu libro? Bueno, ese día me acuerdo que, bueno, fui en bici a buscarlo a la editorial y me fui en bici a la costanera sur, ahí en la ciudad de Buenos Aires, a leerlo y de pronto fue también otra vez, ¿no? Como ese momento de silencio y decir, bueno, esto está sucediendo, ¿no? Y esto también es producto de un montón de esfuerzo y de confiar también en lo que uno hace y en las personas que la rodean, que también generan e impulsan ese proceso de creación que por suerte ahí también Mariana fue como me dijo, bueno, esto es un camino que recién empieza, ¿no? Y realmente también para mí es eso porque yo creo que, bueno, imagino que eso a vos también te pasa, Mauro, como es algo que nos va a acompañar de por bien, porque amamos, ¿no? Leer, amamos escribir, entonces me parece bueno, fue ese momento de decir, bueno, es impresionante y ahora a seguir el impulso. Bueno, y después hay otro momento que también es hermoso, ¿no? Que es cuando empieza a llegar a los lectores. ¿Cómo fue todo ese proceso? Ahora igual vamos a hablar un poquito de algunos poemas y vas a leer un poco, pero ¿cómo fue eso de, bueno, cuando empiezan a llegar ¿no? a manos de lectores? Tal vez ya llegó a manos de lectores que por ahí no conocés, ¿no? Que también es choqueante al principio. ¿Cómo se fue dando esa experiencia? ¿Qué evoluciones tuviste? Bueno, las devoluciones, por suerte también, como antes justo de que salga a la luz el libro, el manuscrito también circuló también entre amigas, entre familiares y después sobre todo empezar a escuchar que de pronto amigos de amigos o que de pronto hay personas que lo compraron que ya no me conocen y de pronto también están contentas con lo que leyeron y disfrutan de la lectura. Para mí
es el máximo placer porque en mí la literatura empieza el camino también en la lectura, y para mí tener un libro en mis manos y que eso como me transmita. De hecho, el otro día justo me pasó que una amiga me dijo, ay, le leía a mi mamá algunos de tus poemas y descubrí que a mi mamá también le gusta la poesía hace mucho tiempo, y le gustó mucho el poema de la madre, porque hay un poema en el libro que habla de la madre, y bueno, también descubrir esos lugares para mí es alucinante. Y bueno, hablando del nombre, ¿por qué decidiste que se llame así, ¿no? Con este nombre largo, Experimentos Fallidos, para componer algo pequeño y propio, que de paso, bueno, volvemos a mostrar la tapa, muy, muy linda tapa, y que ya pueden pedirle a Halley Ediciones o a vos los puntos de venta, ¿no? Ya pueden comprar el libro ahí por las redes de Halley. Pero bueno, contaba acerca del nombre. Bien, bueno, el nombre también fue un proceso, si bien ahí dentro del libro también se dividen dos partes que están vinculadas con el baile y con la escucha y el cuerpo, lo que es experimentos fallidos para componer algo pequeño y propio fue también fruto de todo el proceso, de decir, quizás este sea el título, y efectivamente lo es. Sobre todo también hay un poema en el libro que se llama Intentos Fallidos, que da cuenta de que esto, ¿no? Uno en el proceso de creación, habilitar también los fallidos es parte de seguir, ¿no? El camino del probar y de seguir soñando o de seguir haciendo lo que a uno le gusta hacer a partir de eso. Entonces, siento que experimentar y fallar son dos aspectos que son claves para poder también aliviarse y descansar en que, bueno, eso también sucede. La perfección no existe, y más allá de el lema, porque tampoco me gusta, no, la perfección no existe, sino como eso, Claro que en no, la cancha es así, o sea, nos confundimos y seguimos experimentando. no, muy bueno, sí, quedaba como título, ¿no? La perfección no existe. Me gustaría, puede ser que leas algún poema, la verdad que hay muchos, me gustó mucho el libro, lo recomiendo, Puntos de Contacto, Metamorfosis, anoté algunos que me gustaron mucho, Obra en Construcción, Pasos Urbanos, que ahí ese poema se lo dedicas a Alfonsina Storni, pero bueno, si querés elegir algunos que te gusten mucho, ¿tenés tus favoritos? La verdad es que como, bueno, la poesía me pasa de que depende mucho del momento en el que uno está, que a algunos les llaman más la atención que otros. Así que ahí te propongo, vos podés elegir uno o puedo hacer el juego del azar, que me gusta mucho con los poemas, de que primero es como elegir un poema al azar, a Vamos ver con qué el pasa. juego al azar. Pero después Vamos, te voy a preguntar sí. si tenés el que vos consideres, por ahí no tu favorito, pero el que vos, para vos sea un hit. Viste, como si fueras un cantante que si, bueno, este tema garpa, no falla, me lo van a pedir, bueno, o sea, ¿hay alguno que vos digas, este es un hit con seguridad? Qué difícil eso. Es una presión, ¿no? Hay uno que creo que puede, hay uno que creo que puede llamarles la atención a varias personas, puede ser, sí. Bueno, después lo leemos. Pero Después bueno, vamos con el azar, ¿querés? vamos con el azar, vamos con el azar. Igual es así, es simplemente así, cerramos los ojos y elegimos uno. Dale, perfecto, perfecto. Bueno, en medio del caos, ¿qué pasaría si pudiéramos cuidarnos como si fuéramos jardines? Vamos con otro. ¿Seguimos con el azar? Vamos con otro que se llama puntos de contacto, y después vos, Mauro, elegís alguno. Yo había ¿Te elegido ese parece? como uno de mis favoritos, puntos de ¿En contacto. serio? Sí, te lo nombré antes. Te dije punto de contacto, metamorfosis, obra en construcción, pasos urbanos. Bueno, podemos ir con puntos de contacto, y para cerrar, si querés, metamorfosis, que justo entre vidas, y ahí Dale. aparece bastante lento también en metamorfosis. Una pregunta, Delfi. De paso, bueno, vuelvo a nombrar que estoy hablando con Delfina Giana. ¿Cuál es el que vos decís que es un hit? Puntos de contacto para mí es un poema que le puede llamar la atención, sí, a varias personas. Perfecto. Bueno, atentos a este poema entonces. A mí me gustó mucho. Puntos de contacto. Doy vueltas en la cama y a vos ayer te costó dormir. Quiero despertarme y que vos descanses. Ese contraste entre el amanecer y el anochecer me señala que los días tienen ciclos que giran y giran sin parar.
y nos encuentran en los momentos necesarios y en los lugares precisos, como ahora, una mañana fría de domingo en esta habitación. Me tocas, pero apenas dejo que me roces. Juego a alejarme, a disimular que no se me mueve nada mientras intentás acercarte. El espacio que hay entre nosotros permite que nuestras voluntades sigan girando al ritmo armónico del yin y el yang. Deseo que seamos como esas partículas que antes de la creación del universo circulaban y se aproximaban, pero no chocaban. Porque ser átomos implica asumir esa combinación letal de unión, creación y destrucción. Tengo miedo de que pases esta raya que nos separa y que no haya vuelta atrás. Sigo acá y como si estuviera en una cuerda floja, no sé si es mejor quedarme quieta o saltar de la cama e irme en puntas de pie. Vos, yo, todas las personas pasamos por esta situación de supervivencia. Conocemos la distancia necesaria, pero también sabemos cuándo llega ese punto exacto de no retorno. Más allá de todo, el universo existe y nosotros ya estamos acá. Si pudieras acercarte de nuevo y repetir ese intento de contacto, esta vez me entregaría a esas formaciones efímeras. Muy bueno, muy bueno. Y vamos con el último, con Metamorfosis. Vamos con el último. Metamorfosis. Al son de este ritmo surreal, dejamos las puertas entreabiertas para explorar lo corpóreo, en algún corte fulminante de tanto resistir, en algún entreacto necesario de tanto mirar, o en algún recreo deseado de tanto hacer. De datos transcurrimos a sensaciones, de sensaciones convivimos con sentimientos, composiciones que se arman entre únicas y universales, entre aperturas y cierres. Al igual que los árboles que permanecen en la ciudad, también crecemos en regiones y tiempos hostiles. Escribir nuestra historia también es parte de la historia. Muy bueno, muy bueno. Bueno, acá vuelvo a mostrar la tapa. De paso, bueno, le mandamos nuevamente un saludo a Eugenia Hernández, que hizo la tapa, hermosa tapa. Bueno, Delphi, un placer realmente tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas, muchísimas gracias. Seguramente cuando estés por acá por Capital nos cruzaremos en algún evento. Te mando un beso grande. Muchas gracias, Mauro. Un placer, un beso grande. Chau, chau. Chao.